Bueno, me parece que ahí la producción nos avisa que estamos al aire. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos dándole continuidad a los ciclos de conversatorios que propone el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia, digamos, en el marco de los desafíos que se nos presentan al colectivo en tiempos de crisis. Hoy vamos a estar desarrollando un conversatorio que versa sobre el extractivismo, territorio y problemáticas socioambientales. Esto es nuevo para mí, esto de moderar y presentar, así que espero ser claro y hacerlo de la mejor manera. Previo a continuar me presento, mi nombre es Damián Luchini y yo formo parte de la mesa directiva del Colegio del Distrito de La Plata. Hoy tengo el honor de presentar a la doctora Miriam Barone, a la doctora Carla Pot y a la licenciada Valeria Redondi. Bueno, esto es parte un poco de los recursos, parte de la actividad política que viene desarrollando el colegio, digamos, en el contexto de pandemia. Se vienen elaborando distintos documentos, producciones escritas, que son insumos invaluables, tanto en cuanto a nuestra profesión como, digamos, a nivel político. Tiene que ver con el recorrido que ha iniciado el colegio desde hace 10 años aproximadamente. Bueno, y estos espacios forman parte de esa continuidad. No sentirnos solos ni solas en este contexto tan particular que nos atraviesa, que de alguna manera significativa ha generado una ruptura en lo que es nuestra cotidianidad como sujetos y sujetas, y en particular respecto de nuestra profesión. En la página del colegio se pueden encontrar un gran recursero, un amplio recursero, digamos, inmediatamente se ha puesto manos a la obra en generar espacios de debate, no solo a través del recurso escrito, sino a través de estos encuentros, desde los pronunciamientos, los dossiers, en fin, ahora no los recuerdo todos, pero tenemos un vasto material de análisis y reflexión como para seguir encontrándonos y discutiendo cómo avanzar con nuestro rol profesional, con nuestras intervenciones cotidianas. Parte, digamos, de esto, hoy vamos a estar hablando, a lo mejor no es algo tan común en la práctica profesional, ver profesionales del trabajo social vinculados a lo que tiene que ver con el extractivismo, al territorio y a las problemáticas socioambientales. Por eso es una gran oportunidad como para continuar avanzando y profundizando en discursos y prácticas que por ahí para muchos y muchas resulta un poco ajeno. Voy a presentar a las colegas y a las compañeras que van a estar haciendo la presentación. Quiero ser lo más prolijo posible y no olvidarme de nada, así que voy a ir leyendo. La doctora Carla Pot, perdón, la desprolijidad, licenciada y profesora en Ciencias Políticas de la UBA, doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde el año 2007 investiga las transformaciones agrarias a nivel global, lo que tiene que ver con los marcos regulatorios y las dinámicas institucionales que configuran las estructuras agrarias en el ámbito nacional e internacional, centrándose en las biotecnologías. Como militante del espacio Subversión, también es parte de la multisectorial contra el agrogenocidio y de la multisectorial contra la ley Bayer-Monsanto en semillas en Argentina. Carla nos va a estar hablando un poco sobre la problematización de los orígenes de la pandemia y su relación con la crisis sanitaria a partir de las transformaciones en los modos de acumulación y extractivismo.
Miriam Barone es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Misiones. Es magíster en Metodología de Investigación Social y Científica de la Universidad de Entre Ríos. Es doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Docente titular de Metodología de Investigación Cualitativa y Teorías Sociales Clásicas y Contemporáneas de la Universidad de Misiones. Es docente en Maestría en Políticas Sociales, Familia y en Estudios Ambientales de la Universidad de la UNAM también. En Educación y Desarrollo de la Universidad de Paraguay. Y en los doctorados de Ciencias Sociales en la UBA, en la UNJU y en la UNAE. Asimismo, es miembro de la Comisión Evaluadora de Proyectos de Investigación y Asignación de Categorías de Investigación de la Secretaría Nacional de Políticas Universitarias. Como así también es autora de distintos libros y artículos que se vinculan con la temática socioambiental, el impacto ambiental de las obras de infraestructura respecto de los recursos hídricos. Y nos va a estar hablando, bueno, un poco de esto, ¿no? Evaluación, de las evaluaciones y reflexiones sobre el impacto ambiental por obras de infraestructura, fundamentalmente en las poblaciones de esa parte del país. Y la licenciada Valeria Redondi, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, es docente y extensionista de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y es coordinadora en la misma facultad desde el año 2003 de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria. En el marco del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, es referente disciplinar de las residencias de salud respecto de la profesión. Bueno, voy a hacer un poco de silencio y la vamos a escuchar a Carla. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me parece que estamos en un momento histórico donde es necesario poder ponernos a reflexionar, ¿no?, sobre las diferentes instancias y los diferentes procesos en los cuales estamos inmersos, no solo en términos estructurales, sino también en nuestra práctica cotidiana, en nuestro hacer cotidiano, ¿no? Me parece que está bueno que se promueva, especialmente desde espacios como estos, la posibilidad de reflexionar sobre nuestra coyuntura y sobre los grandes problemas estructurales que en realidad tienen como resultado esta coyuntura, ¿no? Un poco la idea de mi intervención tiene que ver con esto, tiene que ver con poder pensar la coyuntura hoy y como bien de alguna manera caracterizaban en la presentación, poder entender cuáles son las cuestiones estructurales que nos van llevando a pensar y a tener que estar hoy en una situación de cuarentena, revisando nuestras lógicas y nuestras prácticas de trabajo, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que nos lleva en este contexto de pandemia? ¿Qué es lo que origina este contexto de pandemia? También a estar vivenciando un proceso de crisis sanitaria que ni siquiera tiene un carácter nacional o territorial, sino que es una crisis sanitaria en términos globales. Y me parece que una de las formas, o por lo menos a mí me pareció cuando empecé a problematizar toda esta cuestión, una de las cosas que me sirvió para tratar de entender un poco cuál es el origen de este proceso, ¿no? Uno siempre trata como primero de encontrar la explicación por la positiva y después se da cuenta que es mucho más interesante poder problematizar desde el poner en crítica los discursos, como lo que Gramsci llamaría los sentidos comunes presentes, ¿no? Que no son tan sentidos comunes, porque muchos están argumentados, muchos tienen un basamento teórico, claramente una perspectiva político-epistemológica, pero en definitiva son como las explicaciones más expandidas. Y una de las cosas que me pareció interesante a tratar como de pensar es esta cuestión que se planteó desde el principio en términos incluso hasta de decisión política, cuando se pensaba la crisis sanitaria y la respuesta a la pandemia,
que era esta dicotomía que se planteaba entre tomar decisiones para o resguardar la salud o para desarrollar la economía y el mercado, ¿no? Esta dicotomía que estuvo muy presente en muchos discursos, digamos, en muchos discursos políticos, pero también en muchos argumentos teóricos que sustentaban incluso el planteo de la cuarentena, ¿no es cierto? Pero no solo, sino también el desarrollo de políticas sanitarias para la expansión, digamos, aumentar las camas, poder ampliar el sistema sanitario. Me parece que, digamos, que rápidamente, ¿no? Creo que la experiencia cotidiana nos llevó efectivamente a romper esta dicotomía, ¿no? Primero porque hay una cuestión que es absolutamente real y concreta, que es que no podemos pensar en personas saludables si no tienen, en este sistema capitalista, la posibilidad de acceder a alimentos y en ese contexto del acceso a alimentos tener algo con que intercambiarlos, que en este sistema no es ni más ni menos que el dinero, por lo cual en un contexto donde la fuerza de trabajo debe salir a ser vendida para poder efectivamente acceder a este dinero, la cuestión entre la dicotomía entre salud y mercado se vuelve una dicotomía bastante difícil de sostener. Pero si vamos un poquito más a la cuestión, digamos, si seguimos en esa cuestión estructural, ya no tanto desde la experiencia cotidiana de tener que salir a vender nuestra fuerza de trabajo, me parece que hay un factor que expone esta pandemia y que expone esta crisis sanitaria que rompe de cuajo esta dicotomía entre salud y mercado, salud y economía. Y este elemento que efectivamente rompe de cuajo esta dicotomía es efectivamente cuando nos ponemos a mirar cuál era el sistema sanitario que tenía que responder a la pandemia, ¿no? Y ahí, bueno, a las claras vamos a encontrarnos que la cuarentena tuvo, de hecho, la necesidad de responder a la cuestión de que el sistema sanitario no entró en crisis o no está entrando en crisis con la pandemia, sino que efectivamente el sistema sanitario estaba en crisis mucho tiempo antes, entró en crisis mucho tiempo antes. Quienes tuvieron que verse para responder a esta pandemia se encontraron con un sistema sanitario completamente desregulado, absolutamente descentralizado, desfinanciado, con la preeminencia de programas sanitarios absolutamente desguazados entre sí, un sistema privatizado, eminentemente privatizado, ¿sí? Donde hasta un número tan básico como cuántos trabajadores aportamos al sistema privado, porque de hecho, si miramos de los 6 millones de asociados que tiene hoy el sistema de salud privado, 4 millones son trabajadores a los cuales las empresas les derivan o sea, en vez de tener una obra social, tienen una prepaga, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo hay una política compulsiva de desarrollo del sistema de salud privado, y ni hablar de las condiciones laborales de quienes trabajan en ese sistema de salud, completamente flexibilizados en condiciones tanto salariales como contractuales tremendas, ¿no? Que hacen, bueno, efectivamente, que nos muestran que en realidad este sistema de salud no solo nunca se opuso dicotómicamente a la situación de mercado, sino que efectivamente las lógicas del mercado fueron definiendo históricamente hacia dónde se iba a ir dirigiendo el sistema de salud, ¿no? O sea, es la lógica del mercado la que fue llevando a lo largo de los años a este proceso de crisis, y es la que está marcando, o la que estuvo marcando, por lo menos hasta ahora, este contexto de pandemia, las lógicas del sistema de salud, ¿no? Entonces, ahí otra vez la dicotomía se nos vuelve a caer. Pero hay otro elemento que tiene que ver más con una perspectiva de cómo pensar ya no solo la organización del acceso a la salud o de brindar la salud, sino de cómo se piensa la construcción de la salud, cómo se piensa a los sujetos saludables o no saludables, ¿no? Y esto también, cuando nos metemos en esta mirada ya más epidemiológica, también nos encontramos con que esta dicotomía entre salud y mercado no es tal. ¿Y por qué decimos esto? Básicamente porque cuando nosotros nos ponemos a
a mirar el origen efectivo de la pandemia, cuando nos ponemos a mirar el origen del COVID como agente, digamos, como agente que genera la enfermedad, ¿sí? Nos empezamos a dar cuenta que en esta tríada de la salud en la cual nos encontramos agentes, huéspedes, ¿no? Este agente funciona en nuestros cuerpos que somos huéspedes de ese agente para el desarrollo de esa enfermedad. Y el medio, ¿sí? Esa tríada que funciona al momento de diagnosticar los procesos de enfermedad, el sistema de salud, o digamos, las miradas más tradicionales de la salud, ven el agente, el huésped y el ambiente, el medio, como completamente deshistorizados, ¿no es cierto? Completamente desanclados de los procesos históricos. Y esto es un grave problema, porque cuando sucede eso, es muy difícil efectivamente comprender los orígenes de la enfermedad. La epidemiología crítica, que tiene una raíz muy fuerte en América Latina, viene hace mucho tiempo ya generando una perspectiva crítica de esta mirada desanclada y deshistorizada de la enfermedad y de las enfermedades en general, ¿no es cierto? Efectivamente, planteando que si no vemos a este agente, ¿no? Si no vemos las formas en que han cambiado los espacios de desarrollo, los medios para el desarrollo de estos agentes, si no vemos a dónde están situados histórica y geográficamente, en qué medios están estos huéspedes, difícilmente vamos a entender de dónde provienen las enfermedades y mucho más difícilmente vamos a poder resolver esas enfermedades. ¿Y qué es lo que nos estamos jugando? Me parece, por qué es tan importante entender el origen de esta situación. Porque si nosotros miramos históricamente el origen de esta pandemia, lo que nos termina, por lo menos los que lo vemos desde esta perspectiva de la epidemiología crítica, nos termina pasando es que vemos que esta pandemia puede pasar, ¿sí? Esta enfermedad puede pasar y en algún momento hasta quizás convivamos con este agente sin grandes problemas. Sin embargo, lo que venimos viendo es que una serie de transformaciones históricas en los agentes, en los huéspedes y en el medio, ¿sí? En la cual esos agentes y huéspedes se mueven, están generando el peligro constante de surgimiento de nuevas pandemias y nuevas enfermedades. Y nuevas enfermedades a las que se nos está haciendo cada vez más difícil responder, ¿no? Entonces, si no vemos estos orígenes, si no hacemos algo desde el momento inicial del proceso, a lo que nos vamos a jugar es a vivir esta situación de manera cada vez más asidua, ¿sí? Nos vamos a tener que acostumbrar a estas dinámicas de aislamiento, a dinámicas de flexibilización laboral del teletrabajo, porque de hecho nuestros ambientes están siendo tan transformados, tan modificados, que ni siquiera podríamos pensar que estos agentes como el COVID son agentes nuevos. Son agentes a los que nosotros nos estamos exponiendo de manera nueva, ¿no? Y ahora voy a repasar un poquitito por qué digo esto. Entonces, queremos ver el origen de esta situación, tenemos que efectivamente ir a ver cómo cambia el medio, cambian los agentes productores de la enfermedad y cambiamos los huéspedes que vamos llevando esa enfermedad. Y lo que vemos en estas últimas décadas, ¿sí? Es un proceso constante de destrucción de los espacios ambientales en base a el reconocimiento por parte de la relación del capital de que la naturaleza, los bienes comunes, el ambiente son efectivamente espacios cada vez más redituables para su dinámica de acumulación. Entonces, en las últimas décadas, a lo que nos estamos exponiendo es a lógicas del capital que ingresan en los territorios, que se territorializan, destruyendo los ambientes, con la única perspectiva de continuar generando dinámicas de valorización del capital, ¿no? O sea, ya no solo corren personas, sino que efectivamente destruyen ambientes, y cuando digo destruyen soy literal, no tengo más que remitirme a la destrucción del Amazonas, ¿no? Los incendios el año pasado en el Amazonas. No tengo más que remitirme también a la destrucción literal de montañas para la megaminería a cielo abierto, o la
destrucción literal de los subsuelos, lugar donde tenemos el agua potable, lugar donde se depositan, digamos, la gran cantidad de sedimentos que permiten a nuestros suelos ser fértiles para producir alimentación, que son literalmente destruidos por el fracking, ¿no? Dícese petróleo no, extracción de petróleo no convencional. Entonces, en esos términos, digamos, esta destrucción a la que estamos efectivamente exponiéndonos el día de hoy, ¿qué es lo que genera? ¿Por qué digo que esto está generando cambios en los agentes, en los huéspedes? Bueno, efectivamente, porque en términos de los agentes, la destrucción ambiental, como decía antes, está generando, por ejemplo, un montón de lo que se llama intercambio zoonóxico. ¿Qué es esto? Así, para decirlo rápidamente, hoy estamos entrando en contacto asiduo con animales que antes no nos conectábamos, básicamente porque esos animales estaban y vivían en hábitats diferenciados a los lugares en donde estábamos nosotros, ¿no? Esos lugares hoy están siendo destruidos por el desmonte, están siendo destruidos por los procesos de urbanización, y esos animales se corren a algún lugar, y esos lugares a los que se corren son los lugares que estamos habitando nosotros, ¿no? Es el caso que se está trabajando hoy respecto de la relación entre murciélagos o roedores y el COVID particularmente, ¿no? Pero podemos pensar en el anta, podemos pensar en un montón de otros fenómenos de corrimiento animal en donde entramos en contacto con seres que en otro momento vivían aislados en sus ambientes, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Bueno, estamos hablando en América Latina fundamentalmente del agronegocio, ¿no? El agronegocio que crece constantemente a base de la deforestación y de la eliminación sistemática de hábitats. Pensemos, yo solo doy este ejemplo porque ya de por sí me parece bastante fuerte, pero pensemos que en Córdoba hoy queda solamente el 3% del bosque nativo histórico de Córdoba. ¿Por qué desapareció? Efectivamente por la avanzada de la expansión de la frontera agropecuaria que ocupa los lugares que muchas veces antes ocupaba la ganadería y ahora estos lugares desmontados pasan a ser el lugar de vida de vacas, cabras y otros seres vivos que incluso muchas veces consumimos, ¿no? La migración animal producida por este fenómeno de la deforestación, pero también la migración ambiental, la migración humana, digamos, pensemos que los migrantes ambientales asociados al cambio climático, efectivamente hoy son también un fenómeno sumamente numeroso, aunque no sea tan visible, pero es un fenómeno numeroso, porque a las claras, ¿no? Pensemos quiénes ocupan hoy lo que serían los sectores que rodean a Rosario, ¿no? El Gran Rosario hoy es, sin ir más lejos, el lugar a donde han ido a vivir todos aquellos habitantes rurales que han sido efectivamente expulsados también por la expansión del agronegocio, trabajadores que ya no tienen trabajo en un contexto de agronegocio que ya no emplea, ¿no? Pensemos también, yo decía, el cambio climático. Bueno, ese también es un factor que efectivamente, obviamente promovido por el uso de combustibles fósiles, pero en América Latina pensemos esto, el principal factor con el cual nosotros llevamos carbono a la atmósfera y promovemos el cambio climático es el agronegocio. Ni siquiera es la producción industrial, es el agronegocio con el uso de combustibles fósiles y con la destrucción efectiva de estos bosques nativos, ¿sí? Y el tercer elemento, que me parece que esto no puede faltar en términos de qué promueve, digamos, esta destrucción ambiental, ya no en los agentes, ¿no? Que no solo proliferan, sino que además se ponen en contacto con nosotros. Y es el hecho de que nosotros como huéspedes de esos agentes cada vez tenemos menos capacidad de respuesta a los virus y bacterias que nos rodean constantemente en el ambiente. Y esto está íntimamente asociado con sistemas inmunológicos tremendamente deprimidos. A esto me refiero con sistemas inmunes que tienen dificultades para responder a estos agentes y que esta inmunodepresión está íntimamente relacionada fundamentalmente a los procesos de desnutrición y de malnutrición. Hablamos de cuerpos que estamos constantemente comiendo alimentos superprocesados con
la mayoría de ellos procesados en base a productos derivados de plantas genéticamente modificadas como la soja, ¿no? Todos los productos que consumimos tienen lecitina de soja. No sabemos, o mejor dicho, sí, cada vez se sabe más los efectos a mediano y largo plazo del consumo de los productos genéticamente modificados en los organismos, ¿sí? Al mismo tiempo, consumimos verduras que están tremendamente fumigadas, ¿sí? Pensemos que mismo el SENASA, un organismo oficial, ha dicho que ha hecho una publicación respecto de las verduras que llegan al mercado central y todas las verduras, excepto 4, poseen más de 5 agrotóxicos y muchas de ellas tienen agrotóxicos que en la Argentina incluso están prohibidos, ¿sí? Eso lo estamos consumiendo constantemente. Y finalmente, quienes son carnívoros están consumiendo animales que efectivamente se producen en procesos de feedlots, ¿sí? Ya voy cerrando, animales que, yo tengo una frase, o sea, le saco en realidad una frase a Vandana Shiva porque me parece que es central. Ella habla de los feedlots como parte de los procesos de la agricultura industrial, como fábricas de enfermedades, ¿no? Porque son animales metidos todos juntos en un mismo espacio muy pequeño, que son constantemente vacunados, que están constantemente expuestos a este tipo de virus y a crear nuevos tipos de virus y de agentes que luego entran en contacto directo con nosotros a través de la alimentación. Solo para cerrar, quería retomar la idea inicial de que me parece que es central esto de romper la dicotomía entre la noción de salud y la noción de mercado, porque en realidad lo que vemos es que para entender el origen de esta pandemia y el origen de este proceso que estamos viviendo hoy, no hay manera de llegar a una conclusión para evitar una pandemia futuro que no sea pensando una tríada en la cual la salud, el ambiente y el mercado tienen que ser pensados como en una relación dialéctica, porque si los separamos entre sí, nos vamos a quedar con solo una pata de la explicación, y quedarnos con una pata de la explicación solo nos va a traer remediaciones tipo parche, y no vamos a tener la resolución efectiva a este problema que estamos viviendo hoy. Gracias. Bueno, clarísimo, me parece, ¿no? Lo que nos pudo ir desarrollando Carla, muy claro, muy concreto. Antes de pasar con Miriam, quiero leer un poco de los distintos lugares de donde nos están viendo y nos están escuchando. Esto podría leerse en clave provincial, nacional y latinoamericana. Colegas de Córdoba, Bariloche, La Rioja, Areco, Suipacha, Tandil, Saladillo, Bolivia, Lobos, Moreno, La Barría, Santiago del Estero y Corrientes, entre otros. Seguramente alguno me debo estar salteando. Bueno, vamos preparándonos para escuchar a Miriam en su exposición. Miriam, ¿estás? ¿Sí? ¿Se ve? Bien, perfecto, y se te escucha perfecto. Bueno, Cuando quieras, perfecto. Dale. avanzamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando hoy en este conversatorio. Y en primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires por la generosidad al convocar, como es mi caso y como yo lo llamo, colegas de la periferia, ¿sí? Porque para todos aquellos que nos están viendo, yo soy de la provincia de Misiones, que se encuentra casi a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, de la ciudad capital, más cerca y abrazado por Brasil y Paraguay que por el resto de la Argentina. Ahora, cuando yo llamo o le coloco el título de lo periférico, no lo estoy usando en términos peyorativos, sino
que estoy refiriendo un poco a que nos encontramos, estamos o formamos parte de eso que yo denomino el contorno del centro. El centro en este caso sería Buenos Aires. Sitio que de alguna manera eclipsa estas producciones, estas discusiones de el colectivo profesional del trabajo social y de otras disciplinas, sin realizar una apertura a otras discusiones, a otros planteos que pueden o no, eso vamos a ver ahora, tener otras perspectivas de abordar o de mirar determinados fenómenos sociales. Y que, por cierto, entonces existen como una serie de escasas oportunidades objetivas de ponernos a discutir y a reflexionar sobre estas cuestiones. Entonces hoy estamos frente a una excelente oportunidad un poco para revisar estas diferentes perspectivas de la temática. Pero también no quiero dejar de mencionar la valentía del colegio de animarse a trabajar en estas temáticas poco frecuentes. O, para decirlo de otro modo, casi inexistentes en la formación, reflexión y discusión del seno del campo profesional del trabajo social. Y a esas temáticas poco frecuentes me refiero al título de este conversatorio, que es extractivismo, territorios y problemáticas ambientales dentro o en la intervención del campo del trabajo social. Pero ¿por qué digo que es poco frecuente? Y quiero mencionar tres cuestiones, que enumerar las mismas no significa priorizar unas sobre otras, tampoco tienen un orden de mérito, y seguramente que las he colocado así por mi deformación, ¿no? Que es, tengo gran tiempo dedicado a la actividad académica. Entonces, la primera cuestión de por qué es poco frecuente, es fácil encontrar una argumentación relacionada a que si uno revisa los planes de formación académica del trabajo profesional en toda la Argentina, es casi inexistente el abordaje de estos temas. ¿Sí? También en Latinoamérica, ¿sí? Nosotros hicimos una revisión de planes de estudio en Latinoamérica para ver si estos temas de conflictos socioambientales, territorio, extractivismo, estaban presentes en la formación de grado principalmente, y nos dimos cuenta que no están como cuestiones nodales o centrales dentro de las cátedras de formación, o como un temario explicitado en las mismas. Salvo la existencia de unos pocos casos, como sería esta idea de seminarios optativos. El alumno, si le interesa el tema, toma. Y por lo general, estos seminarios optativos con esta temática son tomados por una muy minoritaria cantidad de estudiantes. Ahora, la segunda cuestión es que si nosotros miramos estos seminarios optativos y a los que se encuentran frente a la formación o frente a estos procesos de enseñanza de estas temáticas, nos vamos a dar cuenta que los futuros colegas nuestros, por lo general, están en manos de otros profesionales de las ciencias sociales, o sociólogos, o antropólogos, o cientistas políticos, pero no con trabajadores sociales que están formando en estas temáticas.
Y por supuesto, ¿no es cierto?, profesionales, de alguna manera, consideran que estos temas no son de relevancia para el futuro ejercicio de la profesión del trabajo social. Entonces, la tercera cuestión es que, por supuesto, que se desprende de las otras dos, ¿no?, es que nuestros colegas, digamos, sienten que no es importante trabajar sobre esta temática y no le otorgan trascendencia en el campo de la profesión. Entonces, trabajar o pensar en conversatorios de estos tipos, de alguna manera, va a intentar en los colegas que nos están escuchando tratar de romper un doble prejuicio, o ese prejuicio en el sentido, digamos, de romper con la prenoción en términos de bachelor, de decir, bueno, todas esas primeras cosas que fuimos aprendiendo en el campo profesional y que ahora hay que deconstruir para volver a construir por qué es importante hablar de estos temas. Y quiero dar un ejemplo sencillo para que ustedes me puedan entender. Los trabajadores sociales, por lo general, y es un ejemplo simplemente, tiene solamente esa pretensión de ser utilizado como un ejemplo, trabajamos con poblaciones con temáticas de ocupación de la tierra. Y nuestra práctica profesional, bueno, nuestro ejercicio profesional, muchas veces está relacionado solamente, y lo estoy diciendo solamente, no porque sea poca cosa, para que esta población no sea desalojada del predio que están ocupando, ¿no? En el sentido de lo que uno ve cotidianamente en los medios de difusión y de prensa, asentamientos irregulares, la población tomó tierra, asentamientos precarios, etc. Ahora, el problema es que esto no puede ser solamente el objetivo de la intervención del trabajo social, sino que la misma debe estar regida por una explicitación del derecho que todos poseen al acceso a su propia tierra, ¿sí? Pero no como una dávida o una concesión del Estado o favores políticos, sino el acceso a la tierra como un derecho humano, ¿no? Y ahí eso, pensar en esa situación, yo creo que nos va a permitir reflexionar además acerca de que la tierra también hoy es considerada como una mercancía, ¿sí? Como una mercancía atesorada y acumulada, pero no por todos, sino por unos pocos. Esto está sucediendo tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Esto puede ser pensado en los mismos términos de producción y venta de grano de soja, ¿sí? Extracción de minerales, el uso del agua, entre otros. Por eso, digamos, como ejemplo, nosotros podemos plantear que el 20% de la población en la ciudad de Posadas, de la provincia de Misiones, está viviendo en tierra que no le pertenece, porque la tierra se transformó en ese bien escaso, limitado a unos pocos. Y justamente esto es lo que va a tener una relación estrecha, más que estrecha, yo le pondría el adjetivo de una relación intrínseca con las formas de producción y reproducción del sistema capitalista. O en otras palabras, con la mercantilización de todos los aspectos de la vida. Ahora, como estamos en una coyuntura especial, mediante, vamos a ponerlo entre comillas, esta
pandemia del COVID-19, hay un proceso de redefinición del capitalismo. Ya lo plantearon muchísimos autores, muchísimos estudiosos en relación que se está o se debiera, cualquiera de las dos situaciones, redefinir el capitalismo, las sociedades, pero también las modalidades de poder. Estas están siendo cada vez más complejas y sofisticadas, y el campo profesional del trabajo social no puede estar ajeno. Tiene que incorporar estas cuestiones. ¿Sí? Hay un nivel de complejidad que hace más difícil reconocer lo negativo de este proceso que estamos viviendo. Entonces, para discutir concretamente uno de los elementos que me interesa y que forma parte de todas estas cuestiones, elegí una especie de línea de base, o sea, vamos a trabajar en los minutos que tenemos un pequeño entendimiento básico de dónde partimos, ¿sí? Y esta referencia está relacionado con la experiencia que tengo en relación con los usos del agua. O sea, cómo ese elemento se transforma en un recurso natural y cómo ese recurso natural se transforma en un conflicto socioambiental. Por supuesto que, digamos, ¿no es cierto?, yo fijé la mirada para poder sacar un poco esta síntesis en todos los conflictos socioambientales, o en algunos conflictos socioambientales, sacados en relación con las probabilidades de implementación de determinados proyectos hidroeléctricos en América del Sur, incluida la Argentina. O sea, partimos del reconocimiento de que el agua es un recurso, y un recurso que está colocado en un determinado territorio. O sea, no está puesto en el vacío. Ese agua representa algo en concordancia con un espacio que lo sostiene. Ahora, ¿qué son los recursos? ¿Sí? Los recursos podríamos definirlo de alguna manera, hay ciertas definiciones, pero es la utilización del hombre de determinados elementos que se encuentran en el ambiente para lograr determinada finalidad. En relación con el agua, podría ser para satisfacer, ¿no es cierto?, el consumo del agua, la pesca de animales, el transporte fluvial, etcétera, etcétera. Si estos recursos que están puestos en el ambiente no son producidos por ninguna intervención del hombre, estamos frente a lo que llamamos recursos naturales, ¿sí? Ahora, hay dos elementos que identifican esta situación de recurso natural. La existencia objetiva y concreta del mismo, pero principalmente la necesidad que tiene la sociedad para usarlo para un determinado fin. ¿Sí? Cuando yo estoy diciendo fin, justamente estoy pensando en lo que dije anteriormente, de consumo, riego, producción, etcétera, energía, etcétera. Ahora, los recursos naturales no tienen una existencia objetiva como tales, sino que esa existencia justamente se encuentra relacionada con la necesidad específica que tiene una determinada sociedad. Y esta necesidad es la que transforma elementos de la naturaleza en recursos naturales. Es decir, un elemento natural es un recurso siempre y cuando sea considerado como tal por parte de la sociedad. El recurso agua es el caso que estamos poniendo, o sea, los ríos con determinados caudales, sobre todo con caudales importantes, se encuentran de alguna manera relacionados con múltiples cuestiones,
comunidades. Ahora, no solamente comunidades humanas, sino también comunidades no humanas, o sea, con ambientes que interactúan y que dependen una de otras. Podemos pensar peces, pescadores, plantas acuáticas, comunidades aborígenes, originarias, etcétera, etcétera. Entonces, acá aparece lo que nosotros llamamos el conflicto en torno a los recursos naturales, porque empieza la determinación de quién es el dueño, para decirlo en esos términos, del recurso. El Estado, que mira y provee todas las cuestiones en relación a lo que está clavado en su territorio, quien lo usa de manera ancestral, de la misma manera o de diferentes maneras, quien explicita que es necesario construir determinadas obras acerca de ese recurso llamado agua para obtener otras cuestiones, como por ejemplo energía, porque sin energía no hay desarrollo. O sea, la explotación de ese recurso es lo que va a conllevar o a significar estar a cargo del mismo. Entonces, el conflicto surge, de alguna manera, frente a la responsabilidad que se tiene, ¿no?, en toda la sociedad y frente al futuro, por las consecuencias del uso del recurso. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Los cuestionamientos y el debate surgen en relación con las tensiones de las diferentes perspectivas o visiones que se tienen los distintos actores que forman parte, digamos, de esa sociedad en relación con el uso del recurso. Y yo voy a sintetizar de una manera muy breve dos visiones que son antagónicas y que están puestas en este conflicto. Por un lado, las visiones productivistas del desarrollo, o sea, aquellos que quieren tener más energía, porque con más energía tendrán más industria, porque más industria tendrán, digamos, más recursos, con más recursos tendrán más ganancias, con más ganancias tendrán prosperidad económica, etcétera, etcétera. Y otras visiones, y otra visión, que podemos ponerla en términos muy simplificados, y quiero que se entienda que solamente a estos términos expositivos, es en relación con la ecología política, por lo que se aboga con una cuestión de lo que es sostenible o lo que es sustentable, vinculada con los derechos humanos, con la armonía ambiental y con formas de producción y consumo que sean inclusivas para todos. La explotación de estos recursos en relación con consecuencias sociales y ecológicas se convierten en productos de agenda, ¿sí? Y los resultados de estas tensiones se van a entender en relación con los conflictos socioambientales. O sea, es mucho más que una mera disputa de la propiedad de un recurso. En ellas se encuentran enfrentadas como visiones ambientales y de vida. Por eso, considero yo que el campo profesional del trabajo social no puede dejar pasar la incorporación de estos elementos que sientan una determinada postura teórico-metodológica para el ejercicio de la profesión del trabajo social. O sea, no es lo mismo entender que existen como cosmovisiones diferenciales en relación con un determinado recurso del ambiente, a pensar que hay alguien que tiene el derecho de tomar ese recurso y producir ganancias en torno a ello. ¿Por qué? Porque esto deja de lado y condena a la muerte, en términos ambientales, de la defensa de los ríos, de posturas ancestrales en relación con quien se provee de recursos de ese río, ¿sí?
Bueno, entonces, para ir cerrando, ¿sí? Porque ya lo veo a Damián ahí en el centro de la escena. Lo que se encuentra en discusión y reflexión, ¿no es cierto?, es la necesidad de formarnos como campo profesional en estas temáticas, pero no solamente en relación con los colectivos profesionales, en relación con los procesos formativos de la universidad. Pues a partir de allí se podrán cambiar las intervenciones profesionales que no estarán regidas simplemente por esa situación tradicional de individuo, grupo, comunidad, sino que va a interpelar ese proceso y las intervenciones se podrán construir, ¿no?, desde otras perspectivas. Gracias, Damián. Bueno, gracias a vos, Miriam, muy claro también, y deja ahí picando, ¿no? La interpelación de los procesos formativos es un buen puntal, un gran eje para considerar. Bueno, vamos a ir dándole paso a la licenciada Valeria Redondi. Antes, para aquellos y aquellas que nos están siguiendo, si quieren ir formulando algunas preguntas, si hay algunas cuestiones, algunas inquietudes, reflexiones, algunas cuestiones para un posterior análisis en el intercambio con las compañeras, bueno, es momento de empezar a hacerlas. Vale, es todo tuyo el espacio. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad que un placer tener este conversatorio, ¿no? Esta charla, compartir con ustedes y con Miriam y Carla. Y bueno, digamos, como planteaba en la presentación también Damián, son grandes temas, ¿no? Extractivismo, territorios y problemáticas socioambientales y pensarlas desde la intervención del trabajo social, temas en apariencia alejados digamos, a nuestra profesión. Pero bueno, en este momento haré el intento, ya en esta tercera parte, para que pueda haber intercambio, preguntas, intervenciones, en este tema que es de a poco, por y desde abajo, el trabajo social va construyendo en otros sentidos para involucrarse en estos temas, ¿no? Bien, decíamos, son grandes temas que ya las compañeras fueron abordando desde distintas aristas. Quizá para comenzar, en relación al extractivismo, complementar, digamos, sumarme a estas reflexiones partiendo de entender que el extractivismo, hoy, por algunos, en algunas producciones que se hace referencia al neoextractivismo, cuestión que no compartimos, digamos, porque ese extractivismo se vincula directamente con el saqueo. Tiene, en el caso de América Latina, llamada América Latina, podríamos recuperar cómo se acuñó el Abya Yala, ¿no? A partir del pueblo Cuna, como tierra madura, como tierra viva, como tierra en florecimiento. Bueno, esta tierra vive y viene padeciendo hace 528 años justamente todo este saqueo, la depredación, que tiene que ver con el surgimiento de este modo de producción de nuestra sociedad, ¿no? Que de ahí vienen esas bases. Entonces, lo que pensaba era como como en síntesis, nos estamos refiriendo al modo de producción hegemónica, agroindustrial, ¿no? Y a nivel global, retomar una idea que viene
Claudio Katz, que es un economista, que forma parte del colectivo de economistas de izquierda, donde dice que nosotros estamos transitando tres crisis, en esta crisis global, ¿no? Tres dimensiones de una crisis global, a ver si me trabo menos. Esas tres dimensiones, en realidad, están caracterizadas por una crisis que es estructural propia del neoliberalismo, ¿no? De sus trazos, de su constitución, una fase coyuntural, que es la que nos encontramos justamente en función de todas las repercusiones, los impactos y las consecuencias, en este caso de la pandemia. Esa es la fase coyuntural, y atravesada por una crisis histórica. Y él la llama, la crisis histórica, la denomina la crisis ambiental. Entonces, la crisis estructural propia de las bases neoliberales, en relación con su fase coyuntural, y como subsuelo, dirá él, como un subsuelo histórico, la crisis ambiental, ¿no? Todas estas crisis, estas dimensiones de la crisis global, todas operan con temporalidades distintas. No están en este momento, están presentes, pero no, digamos, no desde una síntesis que podría provocar, digamos, otras consecuencias sociales, políticas, económicas. Parecía que podía servirnos justamente cuando Carla incorporaba las cuestiones de estructura y la vinculación con la salud y pandemia y economía, ¿no? Entonces, esta crisis global, nos podemos detener con respecto a lo que yo planteaba como el sistema hegemónico de producción, de producción de alimentos, ¿no? Agroindustrial, donde algunas características y la mayoría las conocemos y ya recién se desarrollaron, ¿verdad? Todos esos procesos de depredación, de destrucción, del medio ambiente, de expulsión de comunidades justamente para que avance, se rompan, digamos, las fronteras y haya mucho más de lo que, digamos, hubo en los últimos años respecto al monocultivo de soja, de maíz transgénico. Todos estos procesos no dejaron de tener resistencias, luchas, procesos de lucha y de organización, ¿no? En el marco de estas tres crisis que están flotando, ya, digamos, desde los años 90, y acá vuelve esta cuestión de lo nuevo, si es lo nuevo o no. Los mal llamados nuevos movimientos sociales son los movimientos y sujetos colectivos que enfrentan justamente con iniciativas organizativas, enfrentan este sistema agroindustrial. Y ahí podríamos pensar justamente que en el caso de los movimientos nacionales campesinos indígenas, y las coordinadoras latinoamericanas, o ya, digamos, las conformaciones y redes internacionales como Vía Campesina, en realidad vienen, vamos a recuperar también toda esa historia de lucha y de organización que nos podemos remontar al movimiento zapatista de 1910, en el caso, digamos, más aquí al sur, las ligas agrarias de los 60, de los 70, distintos momentos donde la organización campesina, indígena, tuvo un papel fundamental. Y en los 90, digamos, un conjunto de movimientos, como hacemos referencia, más ligados, digamos, con la composición. No sé si se está escuchando bien. Voy a continuar.
la composición campesina, indígena, clasista, digamos, se va combinando con otros sujetos colectivos ligados justamente al trabajo en la tierra, los productores de la agricultura familiar. Los productores de la agricultura familiar, estamos viendo de poder mejorar un poco el sonido. Se escucha... Pero voy a continuar. No tengo nada para... ¿No se escucha bien? No, se escucha bien, se escucha bien, pero hay como un carreteo, digamos, no sé si como una friturita, pero no sé si es propio del micrófono o de la conexión. Pero se escucha bien, vale, así que avancemos igual. Bien, no, porque justo ahora no tengo, disculpa, pero no tengo a mano los auriculares que los había... No, ahí está, ahí se escucha, ahí se escucha bien. ¿Se escucha? Bien. Sí, bueno, continúo. Entonces, en esto de poder visualizar ese arco, digamos, esa multiplicidad de movimientos, ¿no? De redes, que es un movimiento diverso, ¿no? Heterogéneo, donde además están los movimientos y un conjunto, insisto con esta cuestión de los sujetos colectivos, porque a este enfrentamiento al modelo también hay otras organizaciones ligadas, digamos, justamente a las luchas socioambientales, a la defensa del agua, de la tierra, del aire, como derechos fundamentales, ¿no? Como bienes comunes naturales. Las organizaciones de mujeres, te estoy hablando fundamentalmente de los 90 para acá, porque es de los 90 cuando se introduce todo el paquete agrotecnológico de los agrotóxicos, particularmente, ¿no? En Argentina, ya en el 94, y todo el avance del proceso al que nos estábamos refiriendo. Entonces, en los 90 también surgen otras organizaciones más ligadas justamente a la defensa del medio ambiente, las redes, las organizaciones de mujeres, por ejemplo, en La Pampa, son las mujeres las que enfrentan justamente los remates de sus tierras, las madres, mujeres, pero se denominan madres, de Ituzaingó, de Córdoba, en esa resistencia y en ese trabajo que se asimila mucho a lo que nosotros podríamos hacer respecto a que las mujeres empiezan a hacer un relevamiento en sus barrios por la preocupación de las enfermedades de sus hijos y familiares, cáncer, malformaciones. En realidad venía justamente del envenenamiento, de las fumigaciones en cercanías, ¿no? A sus casas. Y ese trabajo de relevamiento comenzó, a dar lugar, a visibilizar esta, no la llamo problemática, digamos, sino un proceso que ya muchos autores y colegas, compañeros y compañeras de las organizaciones llamamos ecocidio, junto a las mujeres de Ituzaingó también, como parte de los colectivos que estamos enfrentando todos estos procesos, están las iniciativas en las universidades nacionales. De ahí provengo. Si algo puedo compartir con ustedes es por los dos colectivos, por mi lugar de trabajo, el equipo en el que trabajo hace mucho tiempo, en Trabajo Social 5, una cátedra de la Facultad de acá de La Plata, y por formar parte desde el origen, diríamos en las protoformas, ya estábamos algunas compañeras de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria, que es una experiencia interclaustros, interdisciplinarias, donde, bueno, pensando lo que traía Miriam respecto a la vacancia, la ausencia, nuestra formación de todos estos temas, tenemos, hay grandes desafíos en la formación y la posibilidad de estar en esta cátedra, donde es un seminario, entre las múltiples actividades que realizamos, un seminario
que es optativo, pero está reconocido por ser 6 facultades de aquí de la Universidad de La Plata. Fue una construcción desde abajo. Generalmente las cátedras libres, y sin desmerecer a las cátedras libres, pero se conforman por un equipo más bien acotado, y la universidad, en este caso la conducción de la universidad, aprueba ese proyecto. En el caso de las cátedras libres, el proceso es interesante porque es otra vez por abajo, desde abajo, donde distintos equipos de graduadas, graduados, docentes, estudiantes, que estábamos de alguna manera ligados al tema, fuimos desde proyectos ya de trabajo, y perdón que me extiendo con esto, pero tiene que ver con el lugar de la universidad, fuimos construyendo esta cátedra libre. Y lo traigo porque hay más de 40 cátedras libres en este momento de soberanía alimentaria en todo el país, hay una articulación latinoamericana, hay cátedras libres que las promovieron, hicieron surgir distintas organizaciones, digamos, que no pertenecen directamente a la universidad, pero están vinculadas con las universidades, y esos serían otros también sujetos colectivos junto a los movimientos de agroecología, junto a las organizaciones como los pueblos fumigados, los médicos y las médicas contra las fumigaciones, tantos trabajadores y trabajadoras de la salud interviniendo directamente ya en las consecuencias, porque estamos desde los 90 en un proceso que no se detuvo, que necesitó para esta concentración de capital, para la concentración de las transnacionales, para la mega, para que se instale y esté vivito y coleando la mega minería, o las fumigaciones, que no lo quiero decir al pasar, las fumigaciones son un trabajo en este momento esencial, y esto lo tenemos que denunciar. O sea, está en la misma consideración que el trabajo de trabajadores y trabajadoras de la salud, las fumigaciones. Bueno, todo este proceso de concentración, decía, de los medios, digamos, de todos los... concentración de capital, concentración de medios de comunicación, concentración de los grandes grupos de poder políticos, concentración de las formas jurídicas, no es posible sin los estados, digamos, quienes administran o conducen los estados. Y esto es una cuestión que, digamos, atraviesa, digamos, tiene que estar muy presente. Entonces, todo este panorama respecto a los movimientos sociales y sujetos colectivos que enfrentamos, este sistema agroindustrial hegemónico, se inscriben en territorios. Y avanzo porque queda muy poco. Respecto al tema del territorio, también hay un avance, considero un avance, cómo se fue incorporando, digamos, a los debates, hasta en la reflexión de la intervención profesional, si lo pensamos desde el trabajo social, o ampliar un poco más respecto a las ciencias sociales, pero hay cierta, a veces ocurre que hay cierta asimilación del territorio con el barrio. Entonces, todo tiene que ver con una inscripción territorial, estamos en un lugar, y en vez de llamarle barrio, le llamamos territorio. Más bien, y pensando en esta delimitación de este tema, pensar los territorios más bien como territorios en disputas, los territorios del capital, los territorios del agronegocio, y ahí la lista continúa, digamos, los territorios del poder, y los territorios de campesinos y campesinas, ¿no? Los territorios de la soberanía alimentaria. Ahí voy a tener que mínimamente detenerme porque tengo que avanzar con respecto al trabajo social, ¿no? Lo territorial, nosotros tenemos una vasta trayectoria, digamos, de construcción respecto a los territorios en la geografía crítica, en Milton Santos, bueno, tantos otros y otras. Entonces ahí es interesante justamente pensar que
bueno, no es novedad, el espacio está antes que el territorio. Y lo territorial es lo que expresa la materialización de la existencia humana. Si lo pensamos en términos de soberanía, la soberanía está permanentemente amenazada, es un territorio por el cual que queremos conquistar y que queremos avanzar, y aún aunque esté amenazada, siempre, digamos, hay disputas, digamos, y conflictos para esa disputa territorial. Soberanía alimentaria es incompatible con el neoliberalismo, es incompatible con el capitalismo, y si nosotros relacionamos esta cuestión de los territorios, el extractivismo, y yo diría más que las problemáticas, las luchas socioambientales, y nos referimos al trabajo social, ahí nosotros qué tenemos que ver, y en realidad, conectándolo con soberanía, en realidad desde nuestro origen como profesión, digamos, desde la constitución del espacio laboral para ser ejercido por el trabajo social, por nosotros, no es la cuestión alimentaria, si lo pensamos desde ahí, analizamos modo de producción hegemónica y lo alimentario, la cuestión alimentaria desde el origen de nuestra profesión estuvo ligada a nuestra intervención. Lo que pasa que en las manifestaciones, lo que pasa que, bueno, es en un cotidiano que laboral, y un cotidiano en general que tiene que ser problematizado. Y trabajamos siempre con los problemas de desnutrición, de malnutrición, ¿no? En políticas sociales ligadas a la asistencia alimentaria, 100 años. O sea, trabajadoras sociales que estemos en educación, en salud o en otra área. La cuestión alimentaria es fundamental. Y sin embargo, ¿qué pasa con la soberanía? Bueno, es justamente una práctica política a disputar. El desafío sería, y las preguntas respecto a los aportes del trabajo social, y bueno, si estamos dispuestos y dispuestas a ir construyendo como uno de los horizontes de nuestra intervención la concreción efectiva de la soberanía alimentaria, entre otras, ¿no? Entre otras soberanías. Bueno, y ahora sí, para finalizar, porque supongo que, y espero que se haya escuchado bien, y seguramente Damián va a aparecer para ir cerrando. Yo lo que quisiera es hacer referencia a dos referentes para compartir con ustedes y ya ir a algunas reflexiones, intercambio, ¿no? Dos referentes para estos y para todos los temas de nuestra vida, que es Andrés Carrasco, un investigador del CONICET que junto a su equipo durante muchísimos años investigó la relación y demostró la relación entre los transgénicos, los problemas de salud, las malformaciones, los problemas de cáncer. Fue perseguido, por supuesto, cuando esto se descubrió, le sacaron el financiamiento, siguió peleando. Él tuvo la oportunidad de quedarse en Estados Unidos y ser un investigador, un científico reconocido, sin embargo se quedó acá, la peleó acá, y se conectó, cosa que es poco conocida, se conectó directamente con las mujeres, con las madres de Ituzaingó, y puso a disposición todo su conocimiento. Lo puso a disposición con su equipo para seguir denunciando, y ahí fue como tantas organizaciones tomaron toda esta información y nosotros Andrés Carrasco presente. Y nosotros nos fuimos formando. Y la otra referente es, y ahora no sé si ya estoy gritando, es Berta Cáceres, ¿no? Dirigente, referente, campesina, feminista de Honduras, también junto a su colectivo, junto a muchas organizaciones, peleó hasta el final, hasta que fue asesinada, hasta hace unos años. Y bueno, son dos ejemplos de ética, dos ejemplos de los
profesionales, pero fundamentalmente trabajadoras y trabajadores que aspiramos ser. Y bueno, está abierta ahí la pregunta, si estamos dispuestas a construir este horizonte con la soberanía alimentaria como bandera y como práctica. Así que muchas gracias. Bueno, a todos. Gracias a vos, Vale, genial, sumamente claro, y ahí nos dejan unas cuestiones también interesantísimas como para continuar respecto de esa construcción de la soberanía alimentaria, y es verdad que nos atraviesa muchas dimensiones, no todas, respecto de nuestras intervenciones profesionales. Es un avance, sería un avance fantástico. Bueno, tengo algunos comentarios de distintas colegas y algunas preguntas por ahí como para después ir dando algunas respuestas o avanzar con algunas respuestas de manera conjunta. Algunas consideraciones, algunos comentarios de colegas que consideran indispensable que el derecho ambiental y la soberanía alimentaria forman parte de la currícula, de los procesos formativos. Asimismo, considera que las actualizaciones en los procesos de formación son una plataforma fundante para apuntar a una transformación social. Después hay otra colega que referencia al mercado y cómo se va apoderando de los distintos recursos naturales, afectando a las poblaciones más vulnerables. Otra colega hace hincapié en la necesidad de reconceptualizar el concepto recurso por el de bien común. Esto lo voy compartiendo con ustedes, si quieren sumar algún aporte, van a venir algunas preguntas un poco más concretas. Después hay una colega que nos escribe desde Colombia y hace referencia a cómo el extractivismo minero energético y los monocultivos presentan nuevos retos y desafíos para nuestra profesión. Bueno, voy a las preguntas, concretamente. Hay una pregunta de una colega que va dirigida a Carla. Escribe, bueno, agradece obviamente la exposición y pregunta si se puede ampliar un poco más el tema de analizar los sistemas de salud, la salud, como elementos vinculados con el mercado y no como opuestos. Y después, por ahí un poco más general, extiende una inquietud respecto del avance de la industria farmacéutica en el actual contexto. No sé si, Carla, querés avanzar y después vamos con otra, y las compañeras, y después vamos con otras preguntas. Me silencio. Bien. Bueno, la verdad es que hay una vasta bibliografía que de alguna manera va mostrando cómo a medida que van, digamos, a lo largo de la historia se van modificando el sistema de salud y las perspectivas de la salud. Me parece que vale la pena problematizar ambas, porque si bien, digamos, no están escindidas, ¿no? El sistema de salud efectivamente cristaliza de diversas maneras las formas en que se va percibiendo y va cambiando las percepciones de la salud, y en ese contexto creo que hay una perspectiva hegemónica que tiene que ver con pensar la salud asociada a esto que decía antes, ¿no? En realidad es mucho más complejo, pero pensando a las personas como personas enfermas que deben remitirse al sistema de salud en el momento en que contienen la enfermedad. No se piensa a esos sujetos enmarcados en procesos de vida, de trabajo, de familia. No contiene todas las relaciones sociales que construyen los procesos de salud y enfermedad en los que estamos todos y todas inmersos, ¿no? Las relaciones de poder,
Digamos, todo eso cuando nosotros entramos al sistema de salud oficial desaparece completamente, y lo que nos rige, digamos, es una mirada absolutamente lineal de la salud, es una mirada muy acotada del proceso que apunta a un diagnóstico y a tapar síntomas y en esa lógica del tapar síntomas aparece muy presente efectivamente la industria farmacéutica, ¿no? Porque la industria farmacéutica, lejos de pensarse desde la perspectiva de la complejidad de los procesos de salud y enfermedad, lo que busca es la generación de nuevos mercados para la producción de capital asociado a la salud. O sea, es el negocio de la salud en sí mismo, ¿no? La industria farmacéutica. Por eso nos sorprende cuando las mismas empresas que producen aparentemente medicamentos son las mismas empresas que producen las enfermedades, como sería el caso de Bayer Monsanto, ¿no? Me parece que es como el caso el más fácil de visibilizar. Entonces, me parece que, digamos, sería muy extenso problematizar ahora o caracterizar en profundidad el sistema de salud, pero sí hay algo que hay que tener en cuenta. El sistema de salud siempre estuvo mediado por las relaciones sociales capitalistas, la forma en que se ha mirado la salud está fuertemente mediada por eso, pero esta tendencia global, privatista, desreguladora, como decía antes, ¿no? Descentralizadora, avanzó con muchísima más fuerza en los últimos 40, 50 años, y claramente hoy podemos ver que son muy pocas grandes corporaciones las que van definiendo estas líneas, no solo del sistema de salud, sino también de cómo mirar la salud, ¿no? Entonces, digo, porque si no, puedo pasar un montón de bibliografía al respecto, de la epidemiología crítica, que viene de hacer un diagnóstico muy fuerte de esto, quizás centrando en esta idea, que mientras para pensar los procesos de salud y enfermedad es fundamental que nos centremos en pensar procesos de vida, el sistema de salud y las dinámicas de la perspectiva de salud hegemónicas se centran en las lógicas de la muerte, ¿no? Y me parece que, incluso retomando cosas que plantearon las compañeras, que me parece que van un poco en esta línea, mientras estamos nosotros y nosotras desde los territorios pensando cómo resistir y cómo proponer formas de vida, el sistema de salud y las formas hegemónicas de pensar la salud en realidad están regidos por lógicas de la muerte, que son las lógicas del capital. Buenísimo, clarificador. No sé, compañeras, si quieren que avanzo con otras preguntas, si quieren aportar algo más, voy con otras preguntas. Acá hay una bien concreta de una colega que pregunta qué opinan sobre el acuerdo de la uva con Shell en Vaca Muerta. ¿Cuál es la opinión también respecto de la complicidad de las universidades nacionales a la hora de las actividades contaminantes, como pasó con la Universidad Nacional de Córdoba y el intento de establecer la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina, Córdoba? O de los aportes de la minera La Lumbrera a las universidades públicas. Bueno, queda planteado, está clara y concisa la pregunta. Bueno, ¿alguna quiere avanzar en alguna respuesta? Me silencio. ¿Quién toma la posta? Bueno, si les parece, retomo algo. Claro, son innumerables los ejemplos, justamente me parece que va en la línea de pensar cómo los estados también son espacios de disputa, y en el caso de las universidades, los ejemplos de las universidades con los convenios, ¿no?, a compañías que van en esta línea en la que estamos cuestionando, tienen resistencia, por supuesto, digamos, algunos sectores, por supuesto lo repudiamos, pero también habría en otros
me parece que es un momento donde ya hay mucha más conciencia crítica respecto a qué implica, por ejemplo, el avance en el caso de las industrias farmacéuticas, cómo las industrias farmacéuticas, por ejemplo, están tan conectadas con los negocios, digamos, de la producción de alimentos. Eso es, digamos, para desmenuzar y analizar. Yo recuerdo justamente en plena crisis del 2001, y no fue en la universidad, sabemos que no fue en una universidad en La Plata, pero la respuesta fue, por ejemplo, de que a los comedores y a las distintas barriadas se les entregue los derivados de la soja que le sobraba a PRESID, ¿no? Son las asociaciones ligadas a la siembra directa, y esa era una de las respuestas de las universidades nacionales, y eso tuvo justamente, tuvo un cuestionamiento, muchas docentes entusiasmadas con esta idea, bueno, de qué manera la universidad se pone al servicio del pueblo y colabora con la alimentación, y en realidad la alimentación era soja transgénica, envenenadora, y se hacían los cursos con las mujeres, las madres, para poder aprender a alimentarse con soja, leche de soja, etc. Eso en algunas universidades entró, digamos, justamente de Yale, Ciencias Exactas en la UBA, y todos estos convenios, pero, digamos, me parece que estamos en otro momento de resistencia, de respuestas más organizadas, y que en general la sociedad, nuestros pueblos, tienen muchos más elementos para, digamos, que se desvendó y se ve mucho más claro de qué se trata esto, y cómo es un proyecto de destrucción, digamos. Damián, bueno, para sí. todos, ¿no? Sí. Pensando un poco en esta pregunta de la compañera que nos está acompañando en el conversatorio, perdón. Y la cuestión es la siguiente, digamos, ¿no es cierto? Las universidades hoy ven una manera de financiación de las múltiples situaciones y dificultades económicas por las que atraviesan en, digamos, estas multinacionales, o en la explotación de, tenemos el caso de universidades del país que están recibiendo aportes de las mineras, sabiendo, digamos, ¿no es cierto?, que las mineras de alguna manera están condenando a muerte a múltiples poblaciones de La Rioja, de San Juan, de Tucumán, etcétera, etcétera, no obstante están recibiendo esos dividendos, ¿no? Entonces, acá la cuestión es que la universidad es otro actor más, dentro, digamos, ¿no es cierto?, de la multiplicidad de actores que intervienen en estos procesos de cómo trabajamos con este ambiente, qué posición tomamos, qué cosas hacemos, desde dónde estamos. La universidad tampoco no es homogénea, tiene, digamos, sectores que están a favor y sectores que están en contra. Muchas veces los sectores que están a favor tienen, por lo general, son los directivos, que son aquellos que están gestionando, digamos, ¿no es cierto?, esos procesos académicos. Entonces, lo que a mí me parece es que esta discusión no está dada en el seno de la universidad. Y la universidad, de alguna manera, digamos, responde de acuerdo a esos actores más hegemónicos que están dentro del conjunto de actores que intervienen de esa universidad. Entonces, bueno, esto se puede dar como una discusión de debate al interior de la universidad. Esa me parece que sería la pregunta. ¿Se puede establecer un debate al interior de la universidad? Los grupos que son minoritarios dentro de ese debate tendrán, digamos, voz y voto, para decirlo de alguna manera, porque si no, es cierto que los que somos grupos minoritarios siempre estamos al borde. Ah, vos no querés aceptar, no lo ocupes, pero quédate tranquila que mientras tanto, digamos, yo monto la sala de audio, ¿no?
Y así vamos prosperando sin posibilidades ninguna de discutir, pero además perjudicando a aquellos actores que son objeto de nuestra intervención, que eso es lo que me parece más complejo. Digamos, ¿no es cierto? No es que es una decisión inocua, es una decisión que de alguna manera, digamos, ¿no es cierto?, condena a esos otros actores que están esperando de la universidad otra acción o otra posición. Clarísimo, clarísimo, por lo menos las respuestas van en una línea. Esperemos haber saciado las inquietudes de las y los colegas. Tengo dos más. Una por ahí es bien conceptual y preguntan si el concepto de gentrificación es vinculante con el de extractivismo. ¿Se entendió bien lo que pregunté? Y la otra, bueno, fue, digamos, es un recupero de varias colegas que preguntan concretamente cómo se podría desarrollar el rol profesional, el rol del trabajador social en estas cuestiones, en estas expresiones de la cuestión social. Que fue un poco, digamos, en lo que vinieron avanzando, pero bueno, a partir de ese avance surge igualmente estos interrogantes sobre cómo para intervenir a nivel comunitario o a nivel familiar respecto de estas cuestiones. Quien quiera tomar la palabra o quieren hacer un resumen cada una, serían las últimas cuestiones. Ustedes deciden. Yo me muteo y arrancan. Ahí va Carla. Vamos con Carla. Bueno, sí, perdón, tomé la posta. Sí, en principio me parece que la noción de gentrificación está íntimamente asociada a las diversas dinámicas del extractivismo urbano, fundamentalmente, ¿no? Porque tendemos a pensar la noción de extractivismo, digamos, es mucho más fácil pensar la noción de extractivismo en territorios donde se instala la megaminería, donde está el agronegocio, pero digamos, la dinámica del extractivismo, que como decía yo, implica la cristalización territorial de dinámicas de acumulación del capital, tiene su expresión eminentemente urbana, y esa expresión está muy asociada con la perspectiva de la gentrificación, porque tiene exactamente los mismos efectos en las personas que otros procesos extractivos en la megaminería o en el agronegocio. A ver, pensémoslo desde este lugar, digamos, en primera instancia implica nuevas dinámicas de acumulación en ese territorio urbano donde el capital especula en términos de ganancia y en términos de ocupación de vivienda, de reconfiguración incluso paisajística o arquitectónica de esos barrios, ¿no es cierto? Y el resultado es el mismo, es aquellos sectores que no pueden incluirse en esa dinámica efectiva, terminan siendo expulsados, deben migrar a otros barrios, a otras regiones, urbanas o no, porque no tienen la posibilidad del acceso ni a la vivienda, ni a, digamos, a la alimentación. Digo, estamos hablando de barrios en donde, por ejemplo, los precios de los alimentos en los supermercados aumentan. Digo, parece algo se naturaliza mucho, pero la realidad es que, por ejemplo, en el sur de la ciudad de Buenos Aires es algo que quienes viven en Parque Patricios, por ejemplo, y vivieron el proceso de gentrificación del Parque Patricios, lo expresan claramente, ¿no? Cómo hasta ir a comprar un alimento resulta muchísimo más caro que lo que ocurría hacía 10 años en ese barrio, ¿no? Ni hablar de lo que son los alquileres, la dificultad concreta de ese acceso a la vivienda. Entonces, el resultado es muy similar, ¿no es cierto? Junto con, además, pensar la dinámica de la ambientación de ese barrio desde una lógica también capitalista, ¿no? Porque el barrio, el parque, sigo con el ejemplo de Parque Patricios, un parque enrejado, con fuerte presencia de bares, con mesas donde la lógica del consumo está íntimamente asociada a
no al disfrute del parque, sino al disfrute del consumo, ¿no? Entonces, todas esas dinámicas también se tienen que pensar en el contexto de la ciudad porque tiene efectos muy, muy similares. Sí, perdón, no, Carla, un poco, digamos, para apuntalar tu planteo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos acá en la ciudad de Posadas, digamos, con hábitat popular y con tierras tomadas, digamos, por estas poblaciones. Entonces, digamos, llegan a tierras poco apetecibles para el mercado inmobiliario y para la gente en general. Empiezan a hacer un trabajo de organización, ¿no es cierto?, por la lucha por la tierra, por mejorar la tierra, etcétera, etcétera. Consiguen que el Estado instale determinados servicios que no tienen. Luz, agua, mejorar, digamos, ¿no es cierto?, las entradas y salidas, colocar un parque, etcétera, etcétera. Terminado ese proceso, inmediatamente el mercado inmobiliario empieza a comprar, digamos, esos espacios. Inmediatamente. Entonces, digamos, la gente se traslada a otro lugar y empieza nuevamente el círculo con el Estado que de alguna manera, digamos, ¿no es cierto?, no pone los mecanismos necesarios para decir, no, escúchenme una cosa, acá las inmobiliarias no pueden venir a comprar a precio vil y después vender por 15 veces el valor de la tierra, mientras que a esas poblaciones las expulsan a espacios cada vez más rurales, que no tienen ninguna condición de sobrevivir porque, digamos, trabajan de las pocas posibilidades que le da el trabajo informal. O sea, changa, cortar pasto, etcétera, etcétera. En otros espacios están, digamos, ¿no es cierto?, muy compelidos con su sobrevivencia. Ahí se... ¿No se está escuchando? Sí, ahí sí, vale, ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí, bueno, me conecté. Bueno, sumando a los aportes, por ahí me detengo para finalizar, ¿no? Ya. Sobre el trabajo social, ¿no?, con las posibilidades en la intervención, en nuestra práctica profesional. Y me parece que, digamos, retomando lo que planteaba Miriam respecto al posicionamiento y también Carla, desde otro lugar, pero es desde qué, cuando ella hablaba de la cuestión de qué perspectiva, bueno, según la perspectiva en la que nos situemos, nuestra perspectiva apunta justamente a tener un análisis de la totalidad de los procesos, hacer el esfuerzo aún en las condiciones en las que nosotros nos encontramos, particularmente las trabajadoras sociales en nuestro cotidiano laboral y por los problemas que siempre son una expresión de necesidades y de derechos no cumplidos, ¿no?, vulnerados. Por todas esas condiciones, nosotros, si tenemos una visión de totalidad, y siempre en nuestra práctica la pensamos en articulación con sujetos colectivos, con movimientos, en los territorios donde intervenimos, no habría ningún espacio laboral, ningún campo que esté exento de poder abordar aún desde la problemática o problema que delimita la institución, la dinámica institucional, el lugar donde trabajemos, no hay, justamente no tenemos que poner fronteras o limitaciones para pensar desde esta perspectiva. Y ahí ya la práctica que en muchas de nosotras, digo, porque en todo el país hay compañeras de trabajo social, podríamos decir de sociología, ¿no?, de distintas disciplinas que tienen una práctica militante. Bueno, ¿cómo potenciamos esa práctica militante desde la intervención profesional? Desde nuestras incumbencias, de nuestras particularidades, ¿no?, como profesión, abordando los problemas con la población con la cual trabajamos. Así que desde ahí todo lo llamado socioambiental o la soberanía alimentaria, todos estos problemas ligados al hábitat, a la vivienda, si nosotros reunimos lo que en la realidad no está disperso, sino que son nuestras matrices de formación las que disocian y divorcian los procesos que están conectados, bueno, si podemos hacer jugar la crisis estructural, la crisis coyuntural y la crisis histórica, y nosotros nos situamos ahí como trabajadores y trabajadoras en función justamente de avanzar en procesos
más ligados a la emancipación que a la dominación y la opresión. Parece que no hay esfera del trabajo social o de otras profesiones donde esto no podamos intervenir de alguna manera y aportar. Perdón por la extensión. Sí, no, una cosita nomás ahí en relación, una frutilla del postre en lo que plantea Valeria, ¿no? Que yo creo que es necesario, desde mi perspectiva, digamos, revisando un poco los planes de estudio, digamos que me tocó hace poco tiempo mirar de varias universidades, hay una necesidad, digamos, ¿no es cierto?, de replanteo de esos procesos de intervención profesional. Porque da la impresión que los procesos de intervención profesional corren por un lado y todos estos temas corren por otro, y en ningún lado se tocan, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? O sea, estos procesos de intervención social tienen que estar, digamos, ¿no es cierto?, encastrados en estos problemas, llámese conflicto socioambiental, emergencia alimentaria, problema de salud-enfermedad. O sea, ¿cómo puede ser que el problema de salud-enfermedad nosotros sigamos repitiendo como un trabajador social que trabaja en una posta de salud? Digamos, sin revisar esos procesos que ancestralmente estos trabajadores sociales están en contacto, porque provienen de esas poblaciones. O sea, no es que, digamos, empiezan a tomar una gota y listo, se vencen del empacho, para decirlo en términos, y después nos olvidamos de esa faceta y empezamos con la gotita. O sea, ahí, digamos, ¿no es cierto?, la universidad y el proceso de formación de trabajadores sociales tiene que, desde mi perspectiva, humilde lo digo, tiene que repensar estos procesos de formación y cómo encastran estas situaciones para que el ejercicio profesional sea diferente. Porque ¿de qué manera un ejercicio profesional puede ser diferente si, digamos, no hay un proceso formativo que la acompañe? Digamos, podrá mejorar, pero milagros, digamos, en el proceso científico no ocurren. Sí, yo retomando un poco también, me parece que ahí quizás voy a decir algo que es políticamente correcto, pero nos tenemos que animar a salir a patear puertas, digo, en el sentido, en realidad patear el tablero, ¿no? Y salir de primera mano a denunciar, digamos, lo que vemos como una injusticia, bueno, lo que en realidad muchas y muchos ya venimos haciendo, ponerlo en palabras académicas, porque sucede, ¿no?, que en la academia parece que hay como ciertas palabras que no se pueden usar, empezar a hablar de ecocidio, empezar a hablar, ¿no?, de los genocidios silenciosos a los que nos expone todo, porque es real, no es algo que estamos inventando, y Andrés Carrasco me parece que fue de los primeros en que se animó a ponerle palabras adentro de la academia, en realidad, porque... Gueto sanitario. La idea de gueto sanitario, bueno, hay que, digamos, salir a denunciar la complicidad muchas veces en las cuales el modelo hegemónico de salud, de conocimiento, nos quieren corsetar en metodologías individualistas, en perspectivas que están íntimamente asociadas con darle continuidad a esta lógica de muerte, y seguir construyéndome. A mí me parece interesante lo que plantea Vale, ¿no? Seguir construyendo con otros y otras por fuera, incluso de este espacio. En estos espacios, pero también por fuera, porque ahí es a donde en realidad nos diversificamos, digamos, como bien vos decías, Vale, como que nos abrimos a nuevas palabras, a nuevos panoramas, a nuevas perspectivas, y nos permitimos construir algo diferente, porque la realidad es que, y que me parece que estamos en un momento en que alguienes tenemos que decir esto, no se puede seguir así. Digamos, no podemos seguir así. Creo que esta pandemia nos está mostrando que no podemos seguir así, porque esto ahora capaz que salimos, sí, la pregunta es qué viene después. Y no es porque vi películas de catástrofes naturales el fin de semana, es porque es una realidad, porque se está viviendo en los territorios y porque esto adquirió escala global, pero es lo que sucede en cada territorio todos los días de nuestras vidas. Entonces, tenemos que salir a patear el tablero.
Así, digo, me parece que en todos nuestros espacios hay que salir y patear el tablero, denunciar, seguir construyendo, articular. Me parece que es fundamental ese trabajo de todos y todas nosotros. Me da el pie, Carla, una sola cosita, digamos, decir respecto a esto, que hay un intelectual que viene del campo nacional y popular, viene de ahí, y plantea que ante esta situación de catástrofe, ¿no? Digamos, tan destructiva, que la salida no se le imagina si no es por la izquierda, por ejemplo. Así que, pero la salida tiene que ser para otro lado, digamos. Y sabemos que vienen procesos mucho más complicados que, como dicen las compañeras, no se resuelven cuando nosotros podamos salir de este aislamiento, y sabemos que en general las salidas son más bien para el ajuste, para más desocupación y para más pobreza de la que todavía está. Así que, bueno, vienen también batallas futuras, unas cuantas. Yo lo que quiero anunciar como muy buena noticia también, seguramente, digamos, si ahí en el chat también hay otras compañeras que están comentando cosas, se aprobó en un instituto superior en Coronel Suárez, a través de colegas que son trabajadoras sociales, en la carrera de trabajo social de ese instituto superior, una materia que es soberanía alimentaria. Y no es optativa como en la mayoría de los lugares está, así que vamos así, de a poco, por abajo, abriendo ahí caminos. Bien, bueno, celebremos esa conquista de la materia. Bueno, vamos llegando al final, no sé si quieren, yo les agradezco a título personal, ha sido sumamente enriquecedor y gratificante haber compartido este espacio. También agradezco al colegio la convocatoria y que hayan confiado en mis posibilidades para poder presentar a tamañas profesionales. No sé si quieren hacer una consideración final o simplemente un saludo. Y bueno, después cierro con una invitación para lo que viene. Desde ya nuevamente les agradezco muchísimo y un abrazo fraterno. Gracias, Damián. Bueno, gracias, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. De paso, ya que estoy, los invito, vamos cerrando, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y para cerrar, los invito para el próximo miércoles 1/7, en el mismo horario y en el mismo canal, misma plataforma, la continuidad del ciclo de los conversatorios sobre ética y trabajo social, dilemas y estrategias para el fortalecimiento de la autonomía profesional. Interesantísimo, es un debate que nos atraviesa permanentemente a lo largo y a lo ancho de la profesión, y desde que uno asume el compromiso de transitarla y hasta que dejamos de hacerlo, incluso después también. Así que, bueno, sin más, nos estamos viendo por ahí. Abrazos para todas. Nos vemos. Chao, 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 chao.